Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Federico Esteso, soy oncólogo clínico, soy el subjefe del área de tumores digestivos de Instituto Alexander Fleming. En el día de hoy vamos a comenzar un vivo, una experiencia nueva para algunos de nosotros. Agradecemos mucho a la gente de EDIT también que ha estado con nosotros, a la gente de Fleming que nos permite este espacio. Es un placer para mí presentar a Juan O'Connor, que es el jefe del área de tumores digestivos y ante todo un amigo. ¿Cómo te va, Juan? Hola Fede, bueno, muchas gracias. Por supuesto, siempre es bueno compartir. Además, formamos parte del mismo equipo, trabajamos a diario en Fleming, así que por supuesto que también para este tipo de campañas y de concientización es muy bueno también juntarnos y bueno, explorar este nuevo mecanismo moderno. En eso estamos, vamos a sumar también y estamos trabajando al doctor Cristian Sánchez, que es el jefe de endoscopía de EDIT. Gastroenterólogo, endoscopista, que realmente trabaja en equipo con nosotros, una persona que conoce mucho y participa en una etapa fundamental de trabajo interdisciplinario en pacientes con cáncer de colon, que es inclusive en la etapa preventiva inclusive del cáncer. Creo que el mes de marzo es un mes que se ha elegido, y en particular el 31 de marzo, como un día de concientización, de trabajo, de información, para divulgar información sobre cáncer colorectal, generando un poco de conciencia sobre la importancia epidemiológica que tiene el cáncer colorectal y las maneras que podemos llegar a tener de trabajar en prevención, diagnóstico precoz, manejo interdisciplinario de la enfermedad. Claro, bueno, lo que vos comentabas, Fede, esto justamente de la concientización nos recuerda y nos hace hablar del tema porque es una enfermedad prevalente, pese a que con la pandemia se nos han pasado y uno por ahí no lo tiene tan presente, pero bueno, es importante recordar que es una enfermedad de alta frecuencia en nuestro país. Creo que el concepto más importante y por qué hablamos de concientización es porque es una enfermedad altamente prevenible. Esto lo van a escuchar en todos los medios, pero es muy importante, creo, reforzar este concepto de que si uno lo detecta de manera precoz, seguramente tendremos mayor impacto y mayor posibilidades de curación, ¿sí? Y después podremos hablar seguramente de algunos aspectos de lo que es la prevención primaria, secundaria, ya quizás con algo más abarcativo, pero bueno, creo que si uno tiene que recordar un primer concepto es justamente de que es una enfermedad altamente prevenible, ¿no? Hoy nos va a acompañar Cristian, que quizás nos va a dar algunos tips, algunos estudios y a qué controles son los que sugerimos, y ahí estaba conectado, ahí creo que está. Ahí está entrando Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo les va? Mucho gusto estar con ustedes, Federico y Juan. Bien, que como te decíamos, Cristian es el jefe de endoscopía, ¿no es cierto?, de EDIT, gastroenterólogo. Personalmente, ni quiero decir desde cuándo te conozco, Cristian, pero lo decimos, 2002, en el Hospital de Clínicas. Sí, hace mucho tiempo. Él empezaba gastroenterología, hizo clínica y ahí arrancamos. Camino que la medicina nos fue cruzando después nuevamente acá en Fleming. Decíamos que este mes lo tomamos como un mes de mucha importancia para transmitir información, allá ahondando un poquito desde el punto de vista de la importancia del cáncer de colon. Es el segundo tumor en frecuencia en Argentina, y también es el segundo en mortalidad. Se calcula que hay más o menos 15.000 nuevos casos por año en Argentina y aproximadamente 7.500 fallecimientos por cáncer colorectal por año, 20 diagnósticos nuevos por día aproximadamente. Siendo una enfermedad tan frecuente, nos plantea un escenario en el que podemos tomar estrategias para tratar de prevenirla, ¿no? Y ahí tenemos lo que hablaba Juan un poco para empezar a transmitir algún concepto, lo que llamamos prevención primaria. Es esto lo que uno puede hacer para tratar de evitar que la enfermedad se desarrolle. Como muchos otros tumores, es una enfermedad que se va haciendo más frecuente en la medida que envejecemos, pero siempre hablamos de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos modificar. Y ahí entran los hábitos de vida saludables, ¿no? Lo que tenemos muy incorporado como salud cardiovascular, también hay que incorporarlo al cáncer y también hay que incorporarlo al cáncer colorectal en particular, ¿no? Actividad física, dietas ricas en frutas y verduras, disminuir la ingesta de carnes rojas, tratar de limitar la ingesta de alcohol, son también factores de riesgo de cáncer colorectal. Pasando, si querés, un poco a lo que sería la prevención secundaria, te damos un pie, Cristian, ahí como para que nos comentes vos un poquito. Sí, bueno, obviamente que todos debemos empezar por esta parte, ¿no? Que contás vos, Federico, digamos, la vida saludable y la alimentación adecuada. Después tenemos estrategias más, digamos, de segunda línea y que son fundamentales, ¿no? Que son las herramientas con las que contamos hoy para poder hacer una prevención eficaz.
siempre cuando uno está con los pacientes, trata de explicarle que acá hay que meterse el chip como como el Papa Nicolau y la colposcopía lo tiene en la mujer. Y esto como que en el colon cuesta más, tanto en hombres como en mujeres. La herramienta más eficaz es la colonoscopía, es la más invasiva, pero es una posibilidad, sobre todo para aquellos que tienen la posibilidad de tener acceso a una colonoscopía. Pero también hay otras estrategias que están validadas en el mundo, ¿no? La sangre oculta en materia fecal anual, ¿sí? Como una estrategia para llegar a más gente. ¿En qué consiste, Cristian, la sangre oculta en materia fecal? Por ahí hay gente que no conoce, digamos, de qué estamos hablando. Sí. Bueno, es una toma de muestra durante 3 días consecutivos, de una pequeña muestra de materia fecal, y se analiza si hay sangre oculta, justamente, que no es visible, que el paciente no lo ve, pero que puede haber microscópicamente, ¿sí? A través de una reacción bioquímica. Si alguna de estas muestras da positiva, no significa que el paciente tiene pólipos o cáncer, pero sí es un signo de alarma para seguir estudiando ese paciente, ¿tá? Entonces, eso es una cosa sencilla que hace el paciente en su casa y que permite buscar pacientes con más riesgo, ¿sí? Entonces, toda la población general, mayor de 50 años, ¿sí? Tiene esa posibilidad, ¿no? de hacer ese tipo de estudio todos los años, y aquellos que le da positivo, que se sabe estadísticamente que va a ser más o menos 25 o 30% de estos pacientes, ir a un segundo estudio más profundo como la colonoscopía. ¿Por qué no nos explicás un poco también en qué consiste la colonoscopía? Porque entiendo que por ahí mucha de la falta de adherencia o la dificultad es una cuestión cultural de mitos alrededor de la colonoscopía. Sí, Videocolonoscopía o endoscopía digestiva baja, digamos, como se suele nombrar. Exacto. Bueno, la colonoscopía es el mejor método porque vemos en forma directa el intestino a través de una cámara. El paciente se hace sedado, es decir, no duele, no molesta, no da pudor, no ve nada, no siente nada el paciente, pero es una sedación suave, diferente a una cirugía. El paciente se lo hace, se recupera durante unos 15, 20 minutos, media hora y después se va a su casa, ¿sí? Y con ese método miramos todo el intestino y podemos detectar pólipos, que son crecimientos en la pared del intestino que no duelen, que en general no dan síntomas, pero que son el origen de la enorme mayoría de los cánceres de colon. Entonces, si yo cuando hago la colonoscopía encuentro uno de estos pólipos, se debe retirar, se debe sacar, ¿sí? ¿Eso significa que tengo cáncer? No, significa que tengo pólipos que tienen predisposición al cáncer. Una vez que sacamos esos pólipos, se los manda a estudiar, como todo lo que se saca del cuerpo, y en función el tamaño, la cantidad de pólipos y la biopsia de esos pólipos, se determina la estrategia para seguir a ese paciente vigilándolo. Si el estudio fuera normal, Cristian, se hace una colonoscopía y es normal, ¿hay que hacerla todos los años como la sangre oculta? No, la colonoscopía supera la sangre oculta y uno, si tiene una colonoscopía de buena calidad, hasta 10 años podemos tener al paciente sin ningún nuevo control, ¿sí? Mientras no aparezca ningún síntoma. Me voy a poner del otro lado. ¿Van a inventar alguna vez algún mejor método por el tema de la preparación? ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esto? ¿Cómo le explicás a las personas cuando van a hacer el estudio? Porque ahí existe como un temor, ¿no? De la preparación para el estudio. Exacto, es como el gran mito en realidad. Las preparaciones han evolucionado, no son las mismas preparaciones que hace 10 años atrás. Yo les explico en forma muy práctica. Hay que limpiar el patio, necesitamos arrastrar toda la materia fecal. Entonces no hay otra forma que no sea con algún producto que nos barra toda la materia fecal. Entonces primero uno hace materia fecal sólida, después blandita, después líquida, hasta que hace agua clara. Eso significa que está bien preparado. Había históricamente una preparación de 4 litros que era bastante engorrosa. Ahora hay distintas opciones donde algunos son más en base a tomar más agua o jugos con menos cantidad del polvo desagradable, ¿sí? Hay combinación de pastilla y líquido, digamos, hay distintas combinaciones en el mercado
Y la verdad que muchas veces los pacientes dicen, bueno, no era para tanto. Por supuesto que requiere un esfuerzo de parte del paciente, pero el paciente tiene que pensar que si se prepara bien, ese estudio puede servirle hasta 10 años. Y cuando está bien preparado, podemos ver lesiones de hasta 2 milímetros. O sea, realmente la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Por lo tanto, es fundamental que eso esté bien preparado. Yo comentaba que un factor que no podemos modificar y que está muy asociado al riesgo en muchos tumores y en cáncer colorectal en particular es el tema de la edad. Es un tema del cual hablamos, vemos personas más jóvenes con diagnóstico actualmente. Una parte importante es el interrogatorio. De estar seguro, cuando uno lee estas recomendaciones o lo ve, siempre decimos, miren, que esto es para una persona que no tiene antecedentes personales, no tiene antecedentes familiares, no tiene una enfermedad que pueda predisponer como una enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso siempre recomendamos que esto hay que hablarlo con el médico. Me parece que ese es un primer paso para que uno pueda identificar que a lo mejor esa persona no es la persona a la cual nosotros estamos hablando del riesgo promedio. Argentina tiene un programa para control del cáncer colorectal. No mucha gente lo sabe, pero bueno, o sea que está escrito. Como que sabemos qué es lo que hay que hacer, planteamos la sangre oculta de materia fecal, planteamos la colonoscopía, pero pese a eso, muy poca gente de la población objetivo, digamos, mayores de 50 años, realmente está involucrada en un plan de detección precoz. Los números, en algún momento decíamos 30%, aparentemente durante pandemia esos números han disminuido a menos del 10% de la población objetivo, realizando alguna estrategia de rastreo. Está la imposibilidad de la estructura del sistema de salud que no da para hacer algo muy masivo. El recurso humano debe mejorar en cantidad y en calidad para esto. Yo tengo algunas preguntas que la gente fue cargando estas semanas previas, tanto en la página de GEDIT como en la de Fleming. A ver, por ejemplo, si mi padre tuvo cáncer de colon, ¿a qué edad debo hacerme la videocolonoscopía? Bueno, esto ya lo hemos charlado, ¿no? Dijimos que eso depende de la edad del caso y en función de eso se toma la determinación. ¿Por qué cuando no hay síntomas ni antecedentes familiares se suele diagnosticar en etapa avanzada? No, ahí tendríamos que hacer hincapié en lo que hablábamos recién. Todas las personas de más de 50 años estableciendo una estrategia de rastreo es personas sin síntomas y sin antecedentes familiares, sin ningún factor de riesgo extra. Establecer una estrategia de rastreo en esos pacientes. ¿Por qué? Porque permite diagnósticos más precoces que si esperamos a que den síntomas y llegamos al diagnóstico a través de los síntomas, ¿no? Ahí si quieren podemos mencionar, digamos, los síntomas pueden ser el sangrado digestivo, alteración del hábito evacuatorio, más constipación, más diarrea, dolor abdominal, anemia en algún análisis de laboratorio, pero ya es el médico el que en pacientes fuera de esta edad que estábamos hablando, en pacientes más jóvenes o en pacientes que hayan hecho una colonoscopía, igual pueda creer necesario que haya que hacer el estudio o repetirlo. Cristian, ustedes con endoscopía pueden inclusive a tumores muy incipientes resecarlos solamente con la misma videocolonoscopía y que el paciente ni siquiera llegue a necesitar una cirugía. Me parece que hay que insistir igual en que esto es importante el diagnóstico, mientras más precoz, más chance curativa. Lo que decía Juan, vos has profundizado mucho en el tema del diagnóstico de cáncer colorectal en menores de 50, en población que habitualmente no está incluida en estrategia de rastreo. Sabemos que tienen habitualmente más tiempo al diagnóstico y en eso probablemente hasta algo de responsabilidad de los médicos, ¿no? Sí. Creo que los médicos tienen que concientizarse también de pesquisar en gente joven, ¿no? Todavía como que pensamos que el cáncer de colon es de gente grande, de gente de 70 años o más, y en realidad, bueno, todos nosotros estamos ya acostumbrados a ver gente joven, y entonces hay que estar alerta por si aparecen síntomas que nos puedan hacer un diagnóstico precoz. ¿Qué mensaje te gustaría dejar de esta reunión? A ver, creo que lo más importante es tenerlo presente, que el cáncer de colon es muy frecuente, que el cáncer de colon es prevenible. Muchas cosas en medicina no podemos prevenir, el cáncer de colon podemos, hay herramientas y que no hay que dejar para mañana. Uno tiene que dedicarle un día cada tanto a su intestino y con esto hacer prevención. Me parece que eso es lo importante y mañana todos vamos a recordar que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Colon.